Migala. ¿En qué momento la construcción de ficciones, o sea, obviamente al inicio son para que el hombre logre explicarse el mundo a través de un mecanismo de aprendizaje para heredar el conocimiento a las futuras generaciones? Por eso la mayoría de los relatos pues tienen como una enseñanza para los individuos. Entonces ahí se empieza a construir la senda del héroe y entonces es un modelo que replicamos hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la ficción pasa del terreno de lo histórico o de un proceso de aprendizaje para ser mera ficción? Porque desde el principio. Uno podría argumentar que la historia es posterior. Sí, la historia es posterior. Pero ¿Te refieres al mito o algo así? Ajá, o sea, a Heródoto le llaman ver, el padre de la historia, pero también le llaman el padre de las mentiras. Porque la gran mayoría de las pendejadas que cuenta son falsas. Pero me encontré una... No es cierto. Me contaron de una edición de las historias de Heródoto que comienza con una cita que decía: siempre debemos creer a la historia antigua, aunque no sea verdad. Porque pues, es el origen de la historia, ¿no? Ajá. Y tiene como guiños bien interesantes Heródoto en sus historias. Por ejemplo, le pregunta... Primero está hablando acerca de la cultura de los persas. Y dice que los persas tienen prohibido mentir. Si mientes, te cortan la cabeza. ¿Te imaginas una sociedad así? Una sociedad donde está prohibido mentir. No existiría la publicidad. Pero luego cuando les pregunta ¿y de dónde obtuvieron todo su oro? Ellos le dicen, pues unas hormigas gigantes nos lo regalaron. Exacto. Pero es a lo que voy, o sea, ¿cuándo? O probablemente la pregunta es, ¿cuándo comienza la intencionalidad de la ficción? O sea, porque hasta antes de eso eran relatos para explicarse el mundo. Y en el caso de la Biblia, que perduró muchísimos años, que pues, al final se reconocía como un material histórico, y luego, o sea, bueno, mucha gente lo reconoce todavía como un material histórico, pero después pasa al terreno ficción de la ficción. O sea, ¿en qué momento empieza a surgir la ficción como yo me planteo simplemente hacer ficción? O sea, solamente me planteo hacer ficción. Yo tengo una alternativa. Bueno, Estás haciendo una pregunta muy compleja, Santo. Una yo sí la pregunta tengo, yo te la tengo. No, es que quizá ameritaría todo un semestre, pero me aventuro a dar 2 líneas de respuesta. Y es, creo que cuando empezó la palabra escrita. Porque con la tradición oral podías contar la historia que tú quisieras. Y con la tradición oral podías contar ficciones varias, como mitos y demás. Pero con la palabra escrita surge la Biblia. O sea, porque sigue siendo el gran relato histórico. No, porque la palabra escrita no surge para contar historias. La palabra escrita surge para decir cuántos bueyes tengo en mi manada que te puedo cambiar por tantos kilos de trigo. Ese es el origen de la palabra escrita. Pero es que no es la representación de la ficción. O sea, no es una ficción intencionada. Simplemente es... Vamos a recopilarlo como un hecho histórico. ¿Y tú te refieres a la ficción como hacer literatura y hacer... cuando ya construyes un mito. Creatividad. Hacer creatividad. O sea, ¿en qué momento? Ajá. O sea, es que creo que llega un momento donde el ser humano se cansa del relato y el relato, el relato histórico, que es ficción, dice, esto no pasó, ¿no? Pues entonces mira, ahora vamos a crear uno, sí. O sea, pero sin fuera de una intencionalidad, ¿no? Entonces, es que yo ahí lo desconozco, ¿no? O sea, para mí es un proceso más nuevo, ¿no? O sea, es un proceso que surge después del medievo, o sea, cuando ya se plantean el hecho de hacer ficción. Mira, fíjate, hay un tema interesante con respecto a eso a la pertinencia de la ficción. O sea, ¿qué rol tiene la ficción en el mundo que tú habitas? ¿Y qué relación tienes tú con el mundo? Las primeras ficciones como esto que te digo de, me está cayendo agua en la cabeza, o como leí ahorita en un chat, está lloviendo, bueno, está nublado, sé que va a llover, salgo con paraguas. Entonces yo siento que me están cayendo gotas en la cabeza, entonces me cubro de la lluvia porque sé que ahí no me van a caer gotas. Vergo. Es una relación. Es una relación con la naturaleza, ¿sabes? Es una relación con la naturaleza. En este caso el superinstinto, el ultrainstinto sería, yo ya ni siquiera, no estoy viendo que está nublado, no estoy escuchando la lluvia, no estoy sintiendo la lluvia, pero tengo un modelo probabilístico que me dice que hoy va a llover. Como las novelas de Tom Clancy. Y salgo con paraguas. Que son... las novelas de Tom Clancy son como fantasía de SEALs y de Marines peleando contra organizaciones terroristas que no existen. Ajá, exacto. Algo así. No hay amenaza, pero tú ya sabes que está ahí. Bueno, ¿qué relación tienes con la naturaleza? Si la relación impide tu desarrollo, netamente lo impide, necesitas controlar las fuerzas naturales. Necesitas controlar el huracán, necesitas controlar el volcán, necesitas controlar el terremoto, necesitas predecir las temporadas de lluvia, necesitas predecir las temporadas de sequía. Y si tú le adjudicas esas cuestiones a las acciones de los dioses, entonces surge una figura de poder que es el intermediario entre el ser humano y el dios, entre el ser humano de a pie y el dios.
surgen los rituales, que son los mecanismos de comunicación con lo divino. Son los rituales místicos. Surge la palabra mística, surge el chamán o el sacerdote, el maracame, la persona que va a ser tu intermediario y va a poder controlar lo místico, pero es esa persona la que genera la ficción. Cuando tú ya tienes controladas esas leyes de la naturaleza, se queda asentada en la sociedad una necesidad de ficción o una costumbre de ficción. Estamos hablando quizás ya de sociedades sedentarias, de sociedades estables, que siguen contando mitos, pero que son mitos... Una costumbre de ficción aceptada como verdad. Son mitos estériles. O sea, yo me refiero a que son mitos estériles o mitos cristalizados o mitos petrificados. Como si un mito se volviera de piedra, ya no vive porque ya no tienes la necesidad, ¿sabes? Ya no tienes la necesidad de hablar con el chamán para que cambie, para que invoque a la lluvia. Tú sabes que de todas putas formas va a llover, pero se cristaliza el mito de la leyenda de la lluvia y es un cuento que se establece entre todos nosotros. Y ese cuento ya tiene un mecanismo de normalización y un mecanismo de legitimación dentro de sí mismo. Entonces se toma la forma del relato de la historia de la lluvia para contar otras historias similares. Y así están todas las historias medievales. Están contadas ya sea con la senda del héroe, o con la búsqueda, o con el objeto mágico. Son algunas de las formas estructuradas que ya estaban legitimadas en ese momento y que se utilizan para contar otras historias. Y ya con otros fines. O sea, ya no es, por ejemplo, contar cómo es posible que ya no hagamos que llueva, sino es cómo te voy a contar por qué yo soy el rey de esta tierra. Y cómo es posible que yo saqué una pinche espada de la piedra y a través de esa historia que te la cuento como todas las demás historias se han contado, yo legitimo mi poder. Entonces, la ficción de nuevo se vuelve un acto de poder. Entonces, uno podría argumentar que lo que necesitamos para que una sociedad trascienda su mito fundacional y comience a construir sus propias historias es cierto nivel de complejidad. Porque si, digamos, tienes una tribu que no come pescado porque hace muchas generaciones comieron pescado y se enfermaron y les dio un parásito y se murió la mitad de la tribu. Sí, como los judíos, ¿no? Con el cerdo. Sí, su supervivencia depende de mantener vivo el mito. No hay muchos jóvenes diciendo, la verga, pinches boomers, yo sí voy a comer pescado. Porque por pura selección natural, el güey que niega el mito y come pescado se muere de un parásito. Ajá. Pero piensa en la República Romana cerca de su final, cuando estaba a punto de comenzar el imperio. Julio César escribía sus propios mitos. Y no digo solamente con los diarios de campaña de la Galia, sino que él era un güey cool. O sea, mientras todos los boomers usaban su toga así bien puesta, este güey lo usaba nada más de un lado. Y la traía así como más cool. Y su amigo Claudio usaba pantalones, nada más los bárbaros usaban pantalones, pero este güey que ya viajó traía sus pantalones y se veía bien cool. Y los jóvenes, siempre hay como una brecha generacional, ¿no? Julio César ya estaba llegando a los 35, 40, cuando los chavos en sus 20 empezaban a usar la toga como él. Y los chavos querían ser como él, porque él escribía como sus propias historias de, no, miren, fui a la Galia y yo era bien chingón. Pero en la Roma originaria, en la Roma sitiada por enemigos, por galos en el norte, por otras tribus italianas en todos lados, no puedes negar la norma, no puedes oponerte a la tradición, porque tu sociedad depende de la tradición. Sí. Pero una vez que alcanzas cierto nivel de autonomía, cierto nivel de seguridad y de complejidad en tu sociedad, ya puedes empezar a crear tus propias historias, pero estas historias a su vez transforman la realidad. Porque si tienes una historia en la que un ser humano es tan chingón que él solito conquistó toda la Galia, pues entonces ¿por qué no lo hacemos emperador? Y entonces la sociedad cambia. Y ahora eso es muy interesante porque por eso suceden los cambios generacionales y la desactualización de los mitos. Por eso ya no nos parecen tan importantes historias del pasado, porque tenemos otras necesidades actualmente. Y las necesidades de ahora generan actores que cuentan historias. O sea, no es tanto como que las historias configuren a la sociedad, sino que una configuración de la sociedad genera las subjetividades que van a contar las historias. Por eso es tan pertinente ahora, por ejemplo, una historia de Marvel en contra de las historias de Mickey Mouse o las historias de Blancanieves de hace tiempo, ¿no? Son historias más pertinentes para una generación nueva que tiene problemas económicos distintos, problemas políticos distintos, problemas individuales distintos. Y fue lo que pasó con Julio César. Julio César atendía a otro tiempo. El tiempo anterior ya no tenía esas necesidades de esas historias. Tenían otras y son mucho más pertinentes. Entonces pareciera que siempre toda la ficción ha sido de forma intencionada como un asunto de dominación y de poder. No necesariamente. O sea, Bradbury por lo menos, no quería dominar a nadie. No, en el mundo antiguo. O sea, en el mundo antiguo, cuando surge la creación
del relato que después se establece como historia, o sea, sí viene con una intencionalidad de crear una ficción de lo vergas que éramos. No, o sea, de lo vergas que era el César, de lo vergas que era el emperador, de lo vergas que era el rey. Algunas, O sea, pero... Algunas, pero piensa en a ver, estas- deja terminar. O sea, eso estamos hablando porque lo mencionabas a través de la construcción de la palabra escrita, ¿no? O sea, ya tenemos la palabra escrita, entonces a partir de ahí podemos darle esta intencionalidad porque sabemos que va a perdurar, a diferencia del relato, que solamente es de voz en voz, que es tradición oral, en la cual tenía más una característica de enseñanza. Entonces, si pasamos de la enseñanza a la dominación, y eso podría ser a través de la creación y del asentamiento de las grandes de las grandes ciudades, ¿no? O sea, las grandes ciudades son las que empiezan a construir un relato, necesitas un relato mayor y necesitas un relato que pueda dispersarse para mantener el orden dentro de las ciudades, ¿no? En el caso de los primeros relatos, pues siempre eran relatos de supervivencia, de vamos, te cuento cómo el lobo se transformó en la luna, ¿no? O sea, para que entiendas cómo funcionan los ciclos de la luna y demás, pero después necesito un relato más de dominación, ¿no? Tengo un ejemplo claro de cuando la ficción actúa en el tiempo antiguo en contra de las mismas sociedades. A ver. Y esa es una sociedad que ya había trascendido la barrera de la supervivencia. Los atenienses ya tenían como cierto nivel de vida, porque tienen muchos esclavos. Y eso les permitía pagar por la vida de gente que solo se dedicaba a escribir, como Aristófanes. Y Aristófanes estuvo en esa reunión donde llegó un güey de las colonias griegas en Turquía y les dijo, oigan, échenos la mano porque pues ahí vienen los persas y les volteamos la bandera y ahora nos quieren destruir, entonces manden tropas para ayudarnos. Y convencieron a la gente, los atenienses mandaron tropas y nada más las mandaron a hacer el ridículo porque las tropas de los persas eran muchísimas y terminaron destruyendo la ciudad. Entonces, mientras los persas estaban pensando, ¿invadimos o no invadimos Grecia? Porque mandaron tropas, deberíamos responderles porque de otro modo la gente va a pensar que pueden salirse con la suya. Bueno, Aristófanes escribió una obra que se llamaba Los Babilonios. Entonces, en esta obra de los Babilonios es como una película snuff, pero de toda una ciudad, donde los persas van a Babilonia, destruyen la ciudad, violan a sus mujeres, matan a los hombres, y la gente salía de esta obra emputada. La gente salía con ganas de declararle la guerra a Persia, y cuando le preguntan, bueno, no es que hicieran muchas encuestas en aquel entonces, pero te da la impresión de que la gente salía con animosidad en contra de Persia. ¿Se acuerdan de los comerciales de Chespirito de 11 y 12? Ah, no. O sea, de que salían así, ¿qué le pareció la obra? Ah, no, es una gran obra, y así, que los hacían como para promocionar la obra de teatro. Así más o menos me los imagino. Entonces, No, pues sí, hay que invadir. Sí, no, sí, ¿qué opinan? No, sí, no. Entonces- De la chingada. Qué guerra. Imagínate que con las tensiones en la frontera que tenemos hoy en día con Estados Unidos, hoy en día alguien hiciera una película acerca de la guerra mexicoamericana. Ajá. Y que la Estaría gente, bien buena, güey. y que la gente saliendo de las salas estuviera Tenemos como, que recuperar la mesilla. qué poca No, mames. madre, tenemos que vengarnos, Pinche tenemos Santana. que... Eso ya pasó, pero pasó de otra forma con la de un día sin mexicanos. Ya sin México. Pero no es sobre la guerra madre, mexicoamericana. Aún así generaban esa sensación de... Pero ahorita ya vamos, viene, ahorita vamos a esa necesitan. parte de cómo la En ficción ese- puede mover los ánimos. Sí, en ese caso específico, Aristófanes no estaba tratando de hablar bien de ningún rey. Él más bien tenía mucho odio por los persas y quería manifestarlo y compartió su odio por los persas. Pero actuaba en contra de esa sociedad porque Esparta era... Me encontré con un historiador que decía, ¿qué era Esparta para el rey de Persia? Sí. No era ni siquiera un territorio, ni siquiera un nombre. Era una provincia ahí Una pinche perdida bola de locos, en la güey. orilla del mundo. Esa era la hegemonía del mundo. Y esta bola de pendejos estaban ahí tratando de declarar la guerra a la hegemonía del mundo. Fíjate,